no me he conectado estas últimas semanas porque he estado por cuestiones laborales. Bueno, no vamos a tener cuestionarios, solo tarea. Perfecto. ¿Dónde se va a subir la tarea? Así al mismo se va a clavar En Pedco. link en Petco. No, en Pedco va a haber un link para que ustedes bajen su tarea Ujú. y después los vamos a repartir, por supuesto, no todos van a tener la misma tarea. Perfecto. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, alguien estaba preguntando por este ejercicio, si no me equivoco, el 8C, este que está acá, El ¿es G, profe. ese? Al G, bueno, Es- el G, bien. Bueno, primero vamos a ver, lo voy a transcribir acá. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x. Y remarca que a es mayor que 0 porque esto es importante para después. Por ahora da lo mismo. Pero si yo tengo cualquier número elevado a la 0, me da 0. Perdón, 1. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Y si yo le resto 1, tengo que todo ese numerador que tengo ahí todo esto tiende a 0. Y el denominador tiende a 0. Entonces tengo un caso de indeterminación. Esto es indeterminado del tipo 0 sobre 0. Bien, entonces, para resolver esto voy a tener ¿puedo aplicar L'Hopital así directamente como está? Sí, porque lo que tengo acá es directamente es 0 sobre 0, ¿no? O sea, no hay que hacer ningún trabajo algebraico, no hay que hacer nada por el estilo. Bueno, entonces, lo que podemos hacer acá directamente es aplicar L'Hopital. Recuerden que para aplicar L'Hopital nosotros lo que tenemos que hacer es derivar el numerador y el denominador por separado, no como cociente de funciones, ¿sí? Si yo tuviera que derivar solamente a la x menos 1 sobre x, utilizaría reglas de derivación del tipo cociente, aplicaría la regla del cociente. Pero acá esto no es así. La técnica del L'Hopital es derivar el numerador y derivar el denominador por separado. Entonces, esto será el límite cuando x tiende a 0 de... y esto tengo que derivar a la x. ¿Cómo se deriva cualquier número con a siempre y cuando a sea positivo? ¿Sí? Por eso es que acá me dice que a es positivo, porque si no, no lo podría resolver. Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Me da a la x por el logaritmo natural de a. ¿Está bien? Esta es la derivada de esto. Y la derivada de 1 es 0. Así que no la anoto. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de x? 1. Y ahí ya no tengo más indeterminación, porque al tener un denominador que es igual a 1, ya no tengo ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito. Bien, ¿y cuánto me da esto? Bueno, cualquier número elevado a la 0, si yo voy a evaluar este límite, esto tiende a 1, y 1 por el logaritmo de a me da logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. No, en realidad no sé por qué se me complican tanto estos ejercicios. Los explica usted re fácil. A ver, acá, a ver, me preguntan, a ver, ¿podemos repasar el método de producto de factores lineales? A ver, ¿a qué te referís, Franco? Factores lineales. No sé a qué llamas el... Ah, método de integración, perdón, pero factores lineales, a ver, tenemos 3 métodos. Sustitución, al 8 del TP10 entraría en el parcial. El TP10 es el de integrales definida, ¿no? Claro. A ver, déjame buscarlo.
tipo el ejercicio 8, ¿no? Aguantame que lo voy a recortar. Ay, primero lo voy a agrandar, si se me pasa así tan chiquitito. Profe, y una consulta. El Zoom, En verdad nosotros les vamos a tomar integral definida, obviamente porque entra en el parcial. No sé si realmente son de este tipo, porque este tipo, a ver, me quedo por acá. De este tipo es del tipo que tomamos en los coloquios o también en los finales, donde hay que evaluar a ver acá cómo se desarrolla, pero en verdad no es un ejercicio tan complejo, porque acá te dice, sea una función continua en R y además la función está entre x al cuadrado y 6, ¿sí? Para todo x que pertenece a menos 1 y 2. Y hallar los valores de A y B tal que la integral definida de esa función. Acá vos tenés que, por empezar, no cometan el error de acá de decir, bueno, esto le pongo acá y listo, ya está. Porque no es así, no es como se resuelve. Pero sí, no es del tipo que solemos tomarles en los parciales como el que vamos a tomar ahora, ¿no? No es del tipo de profe, esas funciones, pero sí, una consulta. El Zoom para mañana, para el parcial, es el mismo de las clases, ¿no? sí, pero ya les dije que no es que tienen que estar conectados todo el tiempo, sino que solamente se van a conectar en el caso que tengan algún inconveniente, que tengan alguna dificultad, que no puedan encontrar o no puedan resolver algo, nada más. Entonces, eso es lo que tienen que Perfecto. hacer. Y el horario, ahí me dice que, bueno, yo soy profesorado en física, mi parcial sería mañana, y dice horario de clase, es el horario que tenemos a las Sí, clases, ¿no? A las es 2 de el la tarde. horario de clase. Van a tener 3 horas, Muy bien. ¿sí? De 2 a 5 Bueno, sería. claro. De 2. Bueno, vamos a intentar resolver este ejercicio, porque me lo está diciendo entre menos 1 y 2, este intervalo ténganlo en cuenta porque va a ser nuestro intervalo de integración también. Entonces, el primer dato que tenemos es que me dice que la función f de x está entre 6 y x al cuadrado, ¿sí? Uy, perdón. Bien, entre x al cuadrado. Bueno, y después me dice, bueno, hallar los valores tales que la integral está entre a y b. La integral integrada en ese intervalo de integración está entre a y b y tengo que calcular esos valores de a y b. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer acá? Es tomar, como tengo como referencia esto, voy a integrar en los 3 miembros, porque acá tengo 3 miembros, voy a tomar la integral de x al cuadrado en el mismo intervalo, por supuesto, ¿sí? Entre menos 1 y 2, no se olviden de los diferenciales, es decir, que voy a tomar integral a cada miembro acá, y bueno, y esto va a ser la integral entre menos 1 y 2, diferencial x, y el 6 como es una constante lo saqué afuera. Bueno, y ahora tenemos que resolver la integral definida. Esto, la integral de x al cuadrado tiene una antiderivada directa, ¿sí? Esto va a ser x al cubo sobre 3, ¿no? ¿Está bien? La voy a evaluar en los límites menos 1 y 2, ¿sí? Esta la dejo como está porque no tengo la expresión de f de x, ¿sí? Y acá me queda la integral de 6 por x, la integral de esto es x, evaluada entre menos 1 y 2. ¿Bien? Bueno, y acá ahora tengo que aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Es decir,
voy a evaluar en el extremo superior y le voy a restar la misma expresión en el extremo inferior. Noten acá que cuando tenemos la integral definida, no aparece más la constante de integración, que ahora se llama definida. Es decir, está evaluada en un intervalo en particular, que es el que me está mencionando acá. Por lo tanto, no tengo que poner la constante de integración acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, les decía, primero la regla de Barrow. Primero voy a evaluar en el extremo superior, es decir, que va a ser 2 al cubo sobre 3, y le voy a restar lo mismo evaluado en el extremo inferior, que acá es, perdón, vamos a ponerlo así, esto es, menos 1 al cubo sobre 3, ¿sí? ¿Está bien? Menor o igual que menos 1, 2, la integral, acá me comí el diferencial x, no se lo coman ustedes, porque si no estaría mal. No digo, si no digo con respecto a qué estoy integrando, está mal. Bien, y acá tenemos 6, el 6 lo dejamos afuera, entonces acá va a ser directamente 2 menos 1. ¿Sí? Bueno, esto es 2 al cubo es 8 tercios, y acá tengo menos 1/3, con ese más 1/3. Menor o igual, la integral de menos 1 entre 2, entre menos 1 y 2, de f de x diferencial x, y acá me queda 2 menos menos 1 es 3 por 6, 18. Bien, y acá tengo 8 tercios más 1/3 son 9 tercios, es decir que la integral de f de x entre menos 1 y 2 está entre 3 y 18. Por lo cual ya puedo contestar que A es igual a 3 y B es igual a 18. ¿Sí? ¿Contestado? Genial, sí, no sabía cómo arrancar, por eso, pero ahí lo hice igual. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno. ¿Qué otro más? Y fíjate que lo resolvimos solamente utilizando propiedades, la regla de Barrow, nada más. Sí, Yo tengo una duda con el tema de los graficar una función con la aplicación de la derivada. Em, Cuando yo tengo, no sé si tiene GeoGebra para graficar y si no le explico tipo al aire. a ver, decime cuál es tu duda. Tengo una función y yo la grafico en GeoGebra y, o sea, yo si hago los cálculos me da que solo tiene un punto crítico y hay un teorema que dice que si solo tiene un punto crítico y por ejemplo si es máximo, bueno, es el punto absoluto. Y yo lo grafico en GeoGebra y sí, es el único que es como que tiene una curvita, pero después de una parte se va Bueno, para el pero infinito. cuidado que para considerarlo un máximo absoluto tengo que dar o un intervalo o tiene que ser una función que no haya posibilidad de que tenga otro extremo. ¿Sí? Claro, el tema acá es como que me confunde con eso porque es como que, bueno, es el único, pero cuando lo grafico como que se me va al infinito, o sea, pero cuando era así como que no contaba eso, porque no, A como que no ver, puedes poner un punto y decir, bueno, hasta acá llega hasta tal punto. No sé si decime la función, por ejemplo. menos un medio de x al cuadrado más 1 sobre x. Más 1 sobre x. Bueno, primero, no te da ningún intervalo. No, sería como el dominio menos, sería reales menos cero. Bueno, sí, el dominio acá es reales menos 0, por supuesto. Bueno, entonces lo primero que deberíamos hacer acá es encontrar cuáles son los extremos. Ninguno de esos, primero los puntos críticos, ninguno de esos puntos críticos puede ser 0, obviamente. Entonces, acá tenemos la derivada de esto, va a ser menos un medio por 2x, ¿sí? Y acá directamente vamos a ponerlo así, menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Esa es, acá tenemos
la expresión de la función, vamos a simplificar esto, y lo que vamos a hacer, acá me queda menos x, menos 1 sobre x al cuadrado, y para poder evaluar, a ver para qué valores puede tener una raíz esta función, lo que voy a hacer es buscar el mínimo común denominador, que no es otro que x al cuadrado, y ahí me va a quedar menos x al cubo menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. A ver, aguárdame que hay alguien que está intentando entrar. Bueno, entonces, Profe, una vez, sí, ¿eso no se puede hacer que menos 1 sobre x cuadrado es igual a x, después pasar el x cuadrado, te queda x al cubo igual a menos 1? no. Pero si No. si el x cuadrado lo pasás, igual lo igualás A a ver, cero, queda. vos decís, a ver, esto, o sea, ¿qué podés pasar si esto no es una ecuación? Pero cuando lo igualamos a 0, Pero es que justamente eso, ¿cómo te está yendo en álgebra? re verde. Mirá que yo estoy en álgebra también. Este No, sí, cuatrimestre profe, no, ahí, pero ahí el entendimos, cuatrimestre que tipo, viene seguro. hay que juntarlo porque si no, no puedes pasar multiplicando porque hay un Porque menos. eso no se puede hacer. Eso te deja fuera una de las soluciones. Claro. Bueno, ahí los agarré. Bueno, no importa. Ahora, esta es la expresión de la función. Vamos a ponerla en una forma como más elegante para que nos demos cuenta. Entonces, esto me queda menos x al cubo más 1, ¿sí? Sobre x al cuadrado. Bien, ¿estamos de acuerdo ahí? Bueno, entonces, esa es la que yo quiero saber para qué valores es 0, ¿sí? ¿Sí? Y esto, como es un cociente, esto es 0 si y solo si el numerador es 0. ¿Sí? ¿Estamos de Sí. acuerdo? Bueno, ¿y esto cuándo es 0? Le quedó Obviamente que exactamente como decía yo. una de las raíces es cuando x vale menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si vale menos 1, esto me da 0. Entonces acá tengo una posible raíz, x igual a menos 1. Y si ahora nosotros hacemos obviamente tenemos que ver a ver si hay otras raíces más. ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos para saber si hay otras raíces más sabiendo que una es menos 1? Lo que vamos a hacer es hacer el cociente por Ruffini. ¿Sí? Hasta ahora estamos buscando nada más que raíces. Entonces acá vamos a poner menos 1, acá vamos a poner 1 para la x al cubo. Acá voy a ir rápido porque este es un tema ya visto. Entonces acá tengo 1, 0 para la x al cuadrado, 0 para la x y 1 para el término independiente. Entonces acá sumamos 1 más 0, 1, 1 por 1, menos 1, menos 1, 1 por 1, 1, 1, menos 1, 0. Bien, entonces quiere decir que ahora este polinomio que está acá, ¿sí? Es x más 1, por este que tenemos acá, por x al cuadrado menos x más 1, ¿sí? Y esto que tenemos acá no tiene raíces, es irreducible. Si quieren, hagan Bhaskara, ¿sí? Esto es lo que es 0, dijimos, ¿no? Si quieren hacer Bhaskara, hagan Bhaskara, pero les va a dar que esto no tiene raíces y es fácil saberlo porque el discriminante es menor que 0. Si acá tengo 1 al cuadrado menos 4 es menos 3. Raíz de menos 3 no lo puedo calcular en reales, así que directamente esto no tiene raíces. Las raíces de este son complejas. Entonces, como nosotros estamos trabajando con funciones reales, la única raíz posible o el único extremo posible es menos 1. ¿Está bien? 0 no. Entonces, ¿cuál es el único punto crítico que tiene esta función? Punto crítico, x igual, perdón, acá irían 2 puntos, x igual a menos 1. Ese es el único punto crítico que tiene la función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para saber si realmente es un extremo? Porque hasta ahora solamente sabemos que es un punto crítico. ¿Qué podríamos hacer para saber si es un extremo o no? Evaluar cómo es el crecimiento de la función o
otra posibilidad es derivar esto, ¿sí? Y evaluarlo. Pero me parece mucho más fácil evaluar el signo de esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo evaluamos? Obviamente que nosotros, ¿qué intervalos vamos a analizar acá? Vamos a analizar el intervalo menos infinito, menos 1, el intervalo menos 1, 0, porque acordate que la función en 0 no está definida, así que ahí tengo que cortar el intervalo. Y en el intervalo 0 más infinito, ¿sí? Es decir, que voy a tener que evaluar la función en esos 3 intervalos. ¿Qué voy a evaluar acá? Voy a evaluar cada uno de los factores, ¿está bien? Acá voy a poner el menos 1, lo voy a poner aparte, ¿sí? Entonces voy a poner menos 1. Y el menos 1 obviamente es negativo para los 3, ¿sí? Esta es la forma más fácil que encuentro de evaluar el signo de una función. Y acá vamos a tener x al cubo más 1, ¿sí? ¿Está bien? Y acá vamos a tener a x al cuadrado. Y finalmente vamos a tener el signo de f' de x. ¿Está bien? Bueno, ¿qué números están acá? El 2, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Puedo buscar cualquier número, ¿sí? Entonces, esto siempre me va a dar negativo y en valor absoluto mayor que 1. Por lo tanto, esto acá va a ser negativo siempre. Acá ni hace falta analizar, va a ser positivo para cualquier intervalo. Entonces acá tengo menos por menos más, por más, perdón, positivo. Quiere decir que la función es creciente hasta menos 1. Veamos qué pasa acá. Acá tenemos entre menos 1 y 0. Por ejemplo, acá tenemos a un medio. Menos un medio, perdón. Menos un medio, bueno, esto siempre en valor absoluto va a ser más chiquitito que 1. Entonces esto me va a dar negativo. Positivo, porque acá está el menos un cuarto, por ejemplo, menos un cuarto, y acá me va a dar menos un 64avo, más 1, siempre este va a ser mayor en valor absoluto, por lo tanto me va a dar positivo. Y acá tengo negativo por positivo, negativo por positivo, negativo. Y vamos a ver qué pasa del otro lado. Acá tenemos acá va a estar el 1, el 1 medio, todos números positivos, que al cubo me dan positivo, más otro número positivo siempre va a ser positivo. Entonces acá tengo menos por más, menos por más, menos. Bien, entonces la función crece, ¿sí? Crece, decrece y decrece. Obviamente en 0 se corta, pero sigue decreciendo. ¿Está bien? En conclusión, si crece y después decrece, entonces, ¿qué hay? En x igual a menos 1, ¿qué hay? Un máximo, máximo relativo. Ahora, tendríamos que ver, a ver qué pasa si es absoluto, porque relativo sabemos qué es. Lo que no sabemos es si es absoluto. Pero como la función crece y después sigue decreciendo, podemos deducir que esa función es así. A ver, yo les voy a dejar, o sea, ¿se entiende cómo vamos haciendo el ejercicio para buscar el extremo? Perdón, Sí, se entiende, profe. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Sí podemos hacer la derivada segunda y evaluarla en menos 1, porque ya sabemos que es un extremo. ¿Por qué no lo hice de entrada? Y porque si no es extremo, si no pasaba nada, entonces ¿para qué me voy a gastar en hacer la derivada segunda? Pero ahora puedo hacer la derivada segunda de esta función y evaluar el signo. Pero vamos a ver, déjame verla, a ver qué pasa si yo la meto en el GeoGebra. Era, a ver, espérate que ya me olvidé cómo es la función. Dijimos que es menos 1 medio de x al cuadrado más 1 sobre x. A ver, dame un segundo, ¿eh?
Bien. Claro, la función es, claro, no puede ser un extremo absoluto. Ahora, como la veo, no puede ser un extremo absoluto. Miren, lo que voy a hacer es, a ver, estamos acá, voy a dejar de compartir y voy a compartirles, a ver si puedo ver, mostrarte qué es lo que me da en el GeoGebra. Y claro, cuando la vemos en el GeoGebra, no sé si pueden verla ahí, nos damos cuenta que solamente es un extremo relativo y que no puede tener extremos, no es un extremo absoluto. ¿Sí? Eso, profe, es lo que le preguntaba. ¿Cómo nos, o sea, Bueno, podemos entonces, graficar? ¿cómo tendríamos que hacer en esta función para darnos cuenta? Porque que decrece no tenemos duda. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que ver para ver si realmente es absoluto? Porque de acuerdo a la definición de un extremo absoluto, nosotros decimos, por ejemplo, que M es, por ejemplo, acá vamos a decir un máximo absoluto si f de x es menor o igual a M para todo x que pertenezca al dominio de la función, ¿sí? Esa es nuestra definición de un máximo absoluto. Acá cuando decimos dominio de la función también podemos decir intervalo, ¿no? Para el intervalo, porque podemos solamente estar hablando de un intervalo. Entonces, ¿qué se me ocurre que podemos hacer para comprobar esto? Sí. ¿Estás compartiendo el tipo donde estás escribiendo? Sí, ahora estaba en el GeoGebra. Esperen, Ok. esperen. Gracias. Y otra Ahora, cosa, ahí no te convenía primero analizar si tenía asíntotas, porque si descubrías que tiene una asíntota vertical en claro, cero, ya ahí... podría haberlo hecho, ahora sí. Entonces, como les decía, esta es la definición del máximo absoluto, ¿sí? Es máximo absoluto si la función es menor, ¿sí? Que ese valor m para todo x que pertenezca al dominio, o también puede ser en un intervalo. Cuidado acá, que ese intervalo siempre lo tenemos que dar en forma cerrada, ¿no? Ese intervalo lo voy a anotar así, aunque es simplemente una palabra, pero ese intervalo, tengan en cuenta que ese intervalo tiene que ser cerrado. Bueno, entonces, ¿qué se me ocurre hacer para esta función? Que realmente así, con este análisis nada más, no presenta nada. Bueno, como dice acá la compañera, esta función se sospecha, ¿sí?, que tiene una asíntota. ¿Por qué? Porque es una suma de funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes el tema de operaciones con funciones? Cuando yo sumo dos funciones, el dominio va a ser la intersección de las dos. Y si una de las dos tiene asíntota, tengo que ver, y una de las otras no tiene, tengo que ver que realmente si queda con asíntota o no. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir, vamos a tomar el límite, obviamente que tenemos como 0 es el punto donde se me indetermina la función, aunque las funciones no es que se indeterminan, sino que no están definidas en un determinado punto, entonces tendría que tomar acá límites laterales, es decir, con x tendiendo a 0 por la derecha y con x tendiendo a 0 por la izquierda. Entonces ahí me daría cuenta si es absoluto o no, porque donde tienda a más infinito, soné, ya no es un máximo. No es absoluto, perdón. Es un máximo relativo, pero no es absoluto. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar este límite a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando me estoy acercando por la derecha, obviamente que este primer término se hace 0, porque no importa por dónde me acerque, 0 por cualquier cosa es 0. En cambio acá, recordemos un poquito cómo es la función 1 sobre x, ¿sí? Con el coeficiente positivo. Entonces la función 1 sobre x es de este tipo, ¿no? Entonces cuando me acerco por la derecha, ¿qué pasa con la función? Tiende a más infinito. Entonces acá, ¿qué contestaría? Que esto es más infinito.
Bueno, acá ya tira por tierra la posibilidad de que ese extremo absoluto sea, ese extremo, perdón, sea absoluto, porque donde tiende a más infinito, ya está. Y por el otro lado, podríamos evaluar también cuando tiende a menos infinito, perdón, a 0 por la izquierda, bueno, y ahí tiende a menos infinito. El primer término también tiende a 0 y esto tiende a menos infinito. Entonces, ya podemos deducir que este extremo es un máximo relativo solamente y que no puede ser absoluto porque no se cumple esta definición. Y basta con que yo tome cualquier valor, por ejemplo, vamos a suponer que voy a evaluar, por ejemplo, podría evaluar f en menos 1, era en menos 1, por ejemplo, y vamos a tomar, asimismo, f en 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces acá tengo menos 1 medio de menos 1 al cuadrado más 1 sobre menos 1. ¿Está bien? Y acá tengo menos 1 medio menos 1 son menos 3 medios, ¿no? Bueno, y acá tengo menos 1 medio por 2 al cuadrado más 1 medio. Y acá tengo 2 por 2, 4, dividido 2 es 2, y tengo menos 2 más 1, son, bueno, acá me da exactamente lo mismo. A ver cómo es la función. Esperen, no me tendría que dar exactamente, no, me da exactamente lo mismo porque lo hice así, bueno, perdón. Justo fui a elegir un valor donde dan iguales, porque da también menos 3 medios. Bueno, entonces calculemos f de 1, por ejemplo. Ahí no da. Entonces acá tengo 1 al cuadrado más 1 sobre 1. Entonces aquí tengo menos 1 medio más 1 es 1 medio. Y 1 medio es mayor que f de menos 1. Entonces ya directamente no cumple la definición, no es un extremo absoluto. ¿Está bien? En el caso de los extremos absolutos, yo puedo encontrar dónde puede estar, pero no puedo confirmarlo a través de la derivación. Tengo que hacer, en el caso de los absolutos, se hace por comparación, como estamos haciendo ahora. Estamos comparando por medio, como dijo la compañera, podríamos haber encontrado a ver si tiene una asíntota, pero con una asíntota vertical no me da todo el dato, porque puede ser una asíntota vertical. A ver, supónganse, puede ser una asíntota vertical y que la función haga esto. Y no me dice nada. ¿Entienden? En verdad, lo que tengo que hacer es comparar, tener en cuenta cuál es la definición. Entonces, acá viene la necesidad de comparar valores de la función. Profe, De la función evaluada en algunos elementos del dominio de la función. ¿puedes ¿Sí? repetir eso? Porque justo lo copió y no estaba copiando. Claro, que en verdad, acá la compañera dijo, podríamos haber intentado buscar la asíntota. Sí, pero la asíntota no nos iba a dar toda la información, porque podríamos haber encontrado que esta es la asíntota y la función hace esto, y en verdad no me está diciendo mucho. Pero si tomamos acá los límites laterales y vemos que acá, por ejemplo, ya uno de los límites me da que tiende a más infinito. Y cualquier valor que esté en el más infinito va a ser mayor que el valor de la función en menos 1, porque el valor de la función en menos 1 es este. ¿Sí? Este es el valor de la función en menos 1. Bueno, y yo después dije, bueno, calculemos en otros dos valores. Donde encontremos un valor que me dé mayor, ya tira por tierra la posibilidad de que sea un extremo absoluto. Y solamente será un extremo relativo. Bueno, justo elegí el 2, que me da igual. Profe, Este entonces, no. perdón, para justificar, buscamos la asíntota como para decir, bueno, ahí pasa algo y después lo evaluamos. Pero ahí arriba yo no busqué la asíntota, calculé los límites laterales donde se determina la función. Sí, con estos límites puedo concluir, puedo decir, por lo tanto, x igual a 0 es asíntota vertical. Eso sí lo puedo concluir a partir de acá.
Pero simplemente estaba viendo, donde encontremos un valor muy grande, ya sabemos que ese extremo, que es un máximo relativo, no va a poder ser nunca absoluto, porque ¿cuándo va a ser mayor que un valor infinito? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Pero siempre tengan en cuenta lo que dice la definición de un máximo relativo. Y lo mismo va para el mínimo, nada más que cambia hasta el signo, ¿no? O sea que acá podemos poner mínimo absoluto si f de x es mayor que ese m, ¿no? Para todos los x que pertenecen al dominio de la función, o me lo puede dar también en un intervalo, ¿no? En un AB. ¿Está bien? O en un AB. Porque a veces les pedimos en un intervalo. Pero tengan en cuenta esa definición. Ahora, cuando a mí me está diciendo esto, es porque me está obligando a que evalúe la función en algunos valores que pertenezcan a ese dominio o ese intervalo. En el caso de los intervalos, ¿qué es lo que les decimos? Y que calculen f en A, f en B, y a ver qué pasa en el medio. En el medio lo puedo encontrar con la derivada primera, viendo el punto crítico, evaluando el signo de la derivada y para ver si es un máximo o un mínimo. Profe, si en esa si el intervalo está abierto, eso no lo podemos hacer, ¿no? No, si está abierto, no. Ah, ok. Si está abierto, no lo podemos hacer. Por eso siempre ese intervalo tiene que ser cerrado. ¿Está bien? Y si no me dan ningún intervalo, es porque se está refiriendo a toda la función. Entonces, voy a tener que ver, ahí sí voy a tener que ver, a ver si tiene asíntotas, qué pasa en esas asíntotas, y no conformarme simplemente, porque si yo hubiera buscado la asíntota solamente, acá hubiera hecho con x tendiendo a 0, ¿sí? No hubiera hecho laterales. Hagan los laterales, porque si no, no se van a dar cuenta cómo viene la asíntota. Porque si yo hago con x tendiendo a 0 nada más, y sí, me va a dar una asíntota, pero no sé si la función hace esto. Y en verdad la función hace algo parecido a esto. ¿Me entienden? Entonces tengan cuidado acá cómo evalúan. Ya con esto tiramos por tierra que sea un máximo absoluto, que me dé a más infinito. ¿Sí? Joya, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Los métodos de integración, ¿todo bien? Alguien me preguntó acá, el producto de factores lineales. Vos te referís a fracciones simples, ¿no? Franco. No sé si se quedó. ¿No? Bueno. Ahí le ¿Alguna otra mandaron pregunta? al chat un mensaje, A profe. ver. El punto 6 del TP10. Bueno, déjame buscarlo. A ver, este es el TP10, ¿no? El punto, ¿qué decía? 6B. Bueno, dame un segundo. Bueno, a ver, me pregunta, el 6B, sea f derivable tal que, y f en pi es 7, calcular. F' de x por coseno de x. Bueno, listo. Buenísimo. Bueno, perdón, Bueno, lo primero que voy a hacer es, a ver, transcribir esta integral porque está muy chiquitita y apenas la veo. Tenemos que la integral entre pi de f de x, seno de x, diferencial x, es igual a 4. ¿Está bien? Y tenemos que calcular la integral de f en menos x de... Bueno, esta la anoto después, ¿sí? Bien, entonces,
No, la voy a anotar ahora porque si no después me la voy a olvidar. Lo que me está pidiendo es que calculemos esta integral, ¿no? F' de x, coseno de x, diferencial de x. Entonces, acá tenemos, esta es la que nosotros tenemos que calcular y no la sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un método para integrar esta, porque esta ya la sabemos, la que queremos saber es esta. Entonces, ¿qué método utilizaríamos acá para poder integrar esta función, ¿sí? Este producto de funciones? Si hacemos sustitución, debemos tener la expresión de f', que no la tenemos, así que no podemos aplicar sustitución. Fracciones tampoco, porque no hay un cociente de polinomios, así que, ¿cuál es la que queda? No queda otra que hacer partes. ¿Está bien? Entonces vamos a aplicar integración por partes. Integración por partes. Bien, entonces vamos a tomar, obviamente vamos a tomar, a ver, a u lo vamos a tomar al coseno de x. ¿Sí? Y al diferencial b lo vamos a tomar a f' de x diferencial x. Entonces, acá si derivamos, vamos a tener que el diferencial u es menos seno de x, ¿sí? Diferencial x. Y al diferencial b, acá tenemos que derivar, ¿no? Derivar. Y acá ahora tenemos que integrar. Entonces acá me va a dar que b, y la integral de f' de x, ¿quién es? F de x. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a aplicar acá, lo que podemos hacer es aplicar el método de integración y ya poniendo los límites de integración, ¿no? O sea, no lo hagan aparte con la indefinida y después le meten los límites, sino que ya lo hacemos todo de una. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la técnica de partes? Recuerden que acá vamos a poner, bueno, a ver, vamos a poner u por b, ¿no? Entonces, ¿quién es u? El coseno de x. ¿Sí? ¿Y quién es b? F de x. Y eso lo vamos a evaluar entre menos pi y pi sobre 2. ¿Sí? Y ahora tenemos que restar la integral de b diferencial u. Acá es, recuerden, esto es la integral de b diferencial u. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿quién es b? F de x. ¿Y quién es el diferencial u? Seno de x diferencial x. Con ese menos que está ahí. Entonces, ese menos lo puedo sacar afuera y me queda más. ¿Sí? Y todo esto en los límites menos pi sobre 2. ¿Está bien? Bueno, ahora, acá ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, a ver, lo escribo acá abajo, sigo acá, ¿no? Esto va a ser el coseno de pi sobre 2, ¿sí? Por f de pi sobre 2 menos el coseno de menos pi por f de menos pi. ¿Sí? Esto lo vamos a poner entre corchetes. Más, y bueno, ahora tenemos que calcular esta integral, pero resulta que esta integral la tenemos de dato. Está acá. ¿Sí? Entonces acá directamente, ¿qué vamos a poner? 4. ¿Por qué? Porque la tenemos acá de dato. Y vamos a ver qué pasa con ese primer término. Porque tenemos acá que, a ver, tenemos que
el coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Sí? Este término se me hace 0. Y acá tenemos nada más que el coseno de menos pi, pero ustedes saben que el coseno de menos pi, al ser simétrico una función, es lo mismo que el coseno de pi, ¿sí? Y eso es menos 1. Entonces acá tenemos, tenemos menos, esto es menos 1, el coseno de menos pi, que es igual al coseno de pi, por f de menos pi, que es dato en el problema. Acá tenemos f de menos pi igual a 7. Más 4. Entonces, esto me da 0, menos menos es 1, 1 por 7, 7, más 4, 11. Entonces, la respuesta es que esta integral que está acá me da igual a 11. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, genial. ¿Sí? Buenísimo. ¿Podría bajar un poquitito así termino de copiarlo? Sí. Gracias. Bien. Acá, a ver, vamos a anotarlo esto un poquito mejor. Vamos a poner 0. Ahí está. Bueno, son las 11:09. Bueno, esto es una hora de consulta. Si tienen alguna otra pregunta, háganla ahora. No, yo no, profe, yo entré a ver más o Bueno. menos que hablaba nomás. Buenísimo. Estudien, no dejen de estudiar, de repasar los ejercicios que vimos en el práctico o también los adicionales, estaban bastante buenos. Yo voy a terminar, voy a revisar a ver qué pasó con ese, perdón, con ese otro ejercicio del polinomio de Taylor, porque bueno, no suelo quedarme con las dudas, y si no lo hago ahora después me olvido. Profe, Bueno, sí. perdón, ¿ahí por qué dio una suma donde dice más 4? Porque este era, tengo que resolver esta integral, pero esta integral es dato del problema. Fíjate acá. Me dice que esto es igual a 4. ¿Está bien? Entonces reemplacé acá, ¿sí? Por lo que era, igual a 4. ¿Estamos? Ah, bueno, profe, perdón, me había confundido. ¿Sí? Ese era dato. ¿Está bien? Bueno, espero haberlos podido ayudar. Y bueno, nos vemos mañana. Ya saben, no necesito